Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video, como hago siempre, voy a dar información y detalles del mundo River, pero obviamente no podemos dejar de mencionar todo lo que tiene que ver con la gran obtención del título de que la selección argentina logró ayer en Qatar. El combinado albiceleste se coronó por tercera vez campeón del mundo con mucha presencia riverplatense. De hecho, el Millonario fue el club que más futbolistas dio a la final de este mundial. De los 52 que jugaron, los 26 de Francia y los 26 de Argentina, 6 hicieron las divisiones inferiores en el más grande, y vamos a estar refiriéndonos un poco a eso, además a lo que tiene también con dos futbolistas muy importantes que formaron parte ayer de la obtención del título y que tienen mucho que ver con el más grande, uno por el lado económico y el otro un poco más por el lado simbólico. Y dejando un poco de lado lo que tiene que ver con la selección argentina, vamos a estar hablando del mercado de pases. River está a días nomás de cerrar al segundo refuerzo, de hecho puede estar haciéndolo en estas horas. Va a estar preguntando por un importante futbolista que se coronó campeón del mundo para ver si puede llegar a ser refuerzo, y también vamos a estar dándoles toda la información relacionada a la pretemporada, porque el jugador que se lesionó gravemente finalmente va a ser operado. ¡Empecemos! Como todos sabemos, la gran noticia del día de ayer, o más bien la gran noticia del año y la gran noticia por muchos años posteriores, por lo menos hasta que se juegue el próximo mundial, es que la selección argentina se coronó campeona del mundo ayer en Qatar, venciendo a Francia por penales 4-2 después de haber empatado 3-3 en los 120 minutos, en una de las finales más infartantes de toda la historia de los mundiales. Seguramente haya sido la final más importante en lo que respecta al partido en sí de la era moderna del mundial, desde 1970 que cambió el trofeo en adelante, y es por eso que la selección argentina no solamente levanta su tercer trofeo, sino que además ante los ojos del mundo se quedó con la mejor final de todos los tiempos. Hablando un poco de los futbolistas de River que tuvieron participación ayer en el partido, fueron titulares como lo han sido desde la tercera fecha de la fase de grupos de esta Copa del Mundo, tanto Enzo Fernández como Julián Álvarez. El primero de ellos jugó un partido espectacular, primero como 5 más posicional y después con el ingreso de Leandro Paredes se movió a un costado, jugando como interno, porque en cualquiera de las dos posiciones lo hace correctamente y de manera brillante. Es por eso que seguramente el Liverpool de Inglaterra haga efectivo el preacuerdo que tiene con el jugador, y en el mercado de pases, no este de ahora, sino el de mediados de 2023, esté abonando los 120 millones de la cláusula de rescisión para quedarse en definitiva con el futbolista. Y en cuanto a Julián Álvarez, seguramente el hecho de no haber marcado haga que no haya sido su mejor partido en este mundial, porque por ejemplo en semifinales le convirtió 2 goles a Croacia y casi con seguridad ese terminó siendo su mejor cotejo. Sin embargo, en todo lo que respecta a estar a la altura de jugar un encuentro definitivo como lo era este partido ante Francia, el ex centrodelantero de River, actual Manchester City, estuvo claramente a la altura de las circunstancias y disputó un buen partido el tiempo que le tocó estar dentro del terreno de juego. Fue reemplazado después en el correr del segundo tiempo por Lautaro Martínez. Y al otro ex River que le tocó ingresar fue a Gonzalo Montiel, que disputó los 30 minutos de la alargue. Ingresó cuando el partido terminó, cuando estaban en ese descanso entre la finalización de los 90 minutos y antes del inicio del tiempo extra, en lugar de Nahuel Molina. 2 jugadas positivas, casi 3, y una negativa para Cachete en esta final del mundial. Fue quien arranca con un pelotazo muy preciso la jugada del tercer gol argentino, que después terminaría convirtiendo a Lionel Messi. Lamentablemente fue a quien le pegó la pelota en la mano previo al tercer gol de Francia, que después Kylian Mbappé terminaría convirtiendo, y también estuvo a punto en esta casi tercer jugada positiva que tuviera en sus pies la asistencia al gol del triunfo, porque le tiró un muy buen centro a Lautaro Martínez cuando el tiempo casi estaba cumplido y podría haber sido el título para la Argentina antes de irnos a los penales. Sin embargo, es ahí, en esa zona, donde el ex lateral del más grande se siente más cómodo. Le tocó ejecutar el cuarto tiro desde los 12 pasos para la selección argentina y convirtió, tal como lo hizo en las anteriores 10 oportunidades, 8 con River y 2 lleva con la selección argentina. Recordemos que también había metido su penal contra los Países Bajos. Gracias al penal de Montiel, Argentina ganó 4-2 y se coronó campeona del mundo.
Otro que ingresó ex River fue Germán Pesera, aunque tal solo disputó 5 minutos para armar la línea de 5, y después Ezequiel Palacios y Guido Rodríguez se mantuvieron en el banco de suplentes. Obviamente River tiene a un campeón del mundo en el actual plantel porque Franco Armani también formó parte de la selección argentina que levantó el trofeo. Y vamos ahora a hablar un poco más en precisión de Enzo Fernández, porque el exfutbolista del más grande, más allá de lo que mencioné anteriormente, que tiene que ver con una posible transferencia que podría beneficiar mucho a River en lo económico, el exjugador del Millonario se llevó el premio a Mejor Jugador Joven del Mundial. Es un trofeo que se lo dan al futbolista más destacado menor de 21 años. Por ejemplo, los 2 mundiales anteriores se lo habían llevado en el 2018 Kylian Mbappé y en el 2014 había sido el turno de Paul Pogba. Enzo Fernández tuvo un nivel impresionante y fue elegido por la FIFA para ganar este premio. Enzo fue sin duda la gran revelación de la selección argentina en este mundial. Entró en la lista prácticamente a último momento, apenas con lo que pudo demostrar en el amistoso previo que había jugado la selección en los Estados Unidos frente a Jamaica y después también lo que había mostrado en el partido no oficial frente a Emiratos Árabes Unidos días antes del inicio de esta competición mundialista. Si la FIFA no hubiera ampliado de 23 a 26 los cupos para la nómina final, tal vez se habría quedado afuera porque Scaloni no iba a dejar de lado a otros jugadores que sí habían formado parte de un proceso. Por suerte para todos, la lista se mantuvo en 26 nombres y Enzo Fernández pudo entrar sin ningún inconveniente. Scaloni lo terminó sumando sobre la hora, había ingresado en el primer partido contra Arabia Saudita en un encuentro que terminó siendo el peor de Argentina en el Mundial, pero Enzo ya había mostrado cosas positivas. Contra México también entró en el segundo tiempo, metió un golazo, el segundo tanto de la selección para el triunfo 2-0 frente al combinado azteca y a partir de ahí no salió más. Fue titular en los siguientes 5 partidos del combinado nacional y no solo eso, sino que se transformó en una de las piezas claves del equipo con un nivel verdaderamente superlativo. Hay que recordar que había otros futbolistas menores de 21 años con nombres ya conocidos, como pueden ser los nombres de Jude Bellingham de Inglaterra, de Josko Guardiol de Croacia y también los españoles Pedri y Gavi, que luchaban por este título, este trofeo de mejor futbolista de la Copa del Mundo, que, como dije, se le otorgan al mejor jugador de la competición menor de 21 años. Sin embargo, lo que hizo Enzo en la final nos daba lugar a dudas que se merecía quedarse con el premio que 4 años antes se había llevado Kylian Mbappé. Es por eso que Enzo Fernández termina demostrando toda su jerarquía y la FIFA lo reconoce con este gran galardón. Veremos cuándo se puede llegar a dar su transferencia. Por ahora el futbolista dentro de un par de días debe volver al Benfica de Portugal y obviamente seguirá jugando allí en el conjunto portugués hasta que alguien pague los 120 millones de euros de su cláusula de rescisión. Y vamos ahora a hablar de Franco Armani, no porque su participación en el Mundial haya sido destacada, de hecho con el nivel que tuvo Emiliano el Dibu Martínez era prácticamente imposible que Armani pudiera atajar en un solo minuto. Con Jerónimo Rulli fueron los 2 futbolistas de la selección argentina que no vieron ni siquiera un minuto dentro del terreno del juego. Sin embargo, el Pulpo entra ahora en un grupo selecto de jugadores. Anteriormente 8 habían sido los futbolistas que estando en el plantel de River se habían coronado campeones del mundo con la selección argentina. Ahora se suma Franco Armani, que es el 9º en hacerlo. River es el club que más futbolistas ha aportado al combinado albiceleste a lo largo de todo el tiempo y en el Mundial de Qatar no ha sido la excepción. De hecho, ha sido el único club del fútbol argentino que ha dado un jugador a la selección nacional. ¿Quiénes fueron los anteriores futbolistas que salieron campeones con la selección argentina? La albiceleste ganó su primer mundial cuando fue local en 1978. De hecho, ante Países Bajos, la final se disputó justamente en el Estadio Monumental. A ese equipo lo conducía tácticamente César Luis Menotti, quien hace ya 5 años había sacado a Huracán por primera vez campeón en el profesionalismo. ¿Quiénes fueron los futbolistas que estaban en el plantel de River? 5 eran en aquel entonces: el arquero titular, Ubaldo Matildo Filiol, y el capitán del equipo, Daniel Pasarela, y además había otros 3 jugadores muy importantes que formaron parte de esa selección: Norberto El Beto Alonso, Leopoldo Jacinto Luque y Oscar Ortiz. 8 años más tarde, Argentina, luego de lo que había sido un flojo mundial en España 1982, volvió a coronarse en México 1986 con Carlos Salvador Luiarlo como entrenador, quien condujo el éxito a un grupo de figuras que tenían como máximo referente a Diego Armando Maradona. La final fue en el mítico Estadio Azteca ante Alemania. ¿Quiénes fueron los futbolistas de River campeones
del mundo en aquel mundial, 3, y todos fueron titulares. Neri Pumpido, el arquero, Oscar Ruggeri fue uno de los zagueros centrales, recordemos que aquella selección jugaba con línea de 3, y Héctor el Negro Enrique, que jugaba de mediocampista por la derecha. En esta Copa del Mundo, en Qatar 2022, tercer trofeo que levanta la selección argentina, Franco Armani tiene la suerte de ser el 9º futbolista de River que se corona campeón del mundo con nuestro país. Y vamos a dejar ahora un poco de lado la selección argentina, más adelante igual vamos a volver a hablar porque hay un jugador del combinado campeón del mundo que podría llegar a convertirse en refuerzo de River, pero de eso vamos a estar hablando más adelante. Ahora volvemos a las noticias del millonario, que quizás no son tan intensas como en otros momentos, claramente porque todo está rondando a la selección argentina, pero aún así hubo algunas novedades este fin de semana. Lo primero de todo tiene que ver con el futbolista que ven en pantalla, que es Tomás Lecanda, que regresará a Buenos Aires para operarse. El marcador central juvenil tomó un vuelo el sábado al mediodía desde San Luis para operarse mañana de la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en su rodilla izquierda. Desde el martes pasado, recordemos, el elenco conducido ahora por Martín de Michelis, que se encuentra en la provincia de San Luis para llevar adelante lo que será la primera parte de una exigente pretemporada que también contemplará una preparación en Estados Unidos a comienzo del mes de enero, con el objetivo de obtener una puesta a punto clave de cara a lo que será un 2023 plagado de competencias y partidos. Lamentablemente hubo una mala noticia en el camino en esta primera semana de pretemporada para los dirigidos por De Michelis. Se trata del juvenil Tomás Lecanda, quien el jueves en uno de los entrenamientos sufrió lamentablemente la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lo que lo margina no solo de toda la preparación antes de la competencia oficial, sino también que lo dejará fuera entre 6 y 8 meses, lo que quiere decir que se va a perder todo el primer semestre que tiene River por delante. Es más, con mucha fortuna llegaría a realizar la pretemporada de mediados del año que viene. El pibe permaneció junto al plantel en la ciudad de Potrero de los Funes hasta el sábado al mediodía, momento en el cual se subió a un avión a Buenos Aires con el objetivo de encarar la cirugía que está programada para mañana al mediodía y a partir de allí comenzar el proceso de recuperación que le demandará, como dije, bastante tiempo. Cabe destacar que Lecanda estaba siendo observado por De Michelis luego de lo que fueron sus pasos un tanto fallidos a préstamo tanto por Barraca Central como por Aldo Civi. En Barraca jugó 5 partidos oficiales, mientras que en el equipo marplatense vistió su camiseta en 10 oportunidades. En principio la idea era que se fuera nuevamente a préstamo, sin embargo De Michelis le había pedido a él y a Tomás Castro Ponce que se quedaran para hacer la pretemporada para observarlos. Sin embargo, lamentablemente esta lesión arruinó los planes futbolísticos tanto del entrenador como del jugador, y es por eso que en principio habrá que esperar a que se recupere para saber cuál será la decisión del DT de cara al futuro. Y ahora vamos a hacer referencia al ranking que ven en pantalla. Muchos se preguntarán ¿qué es esto? River está primero porque el millonario sigue liderando el ranking Conmebol. ¿Para qué sirve? En definitiva, esta lista para ver qué equipos serán cabezas de series de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El sorteo generalmente se hace a fin de cada año, en diciembre, pero obviamente por el Mundial de Qatar era imposible que se llevara a cabo. En enero se va a realizar el sorteo de las fases preliminares, pero para conocer a los rivales de River en la fase de grupos de la Libertadores del año que viene, habrá que esperar en principio hasta abril. Allí se realizará el sorteo, la fase de grupos arrancará a mediados de ese mes para culminar a finales de junio. Pero en definitiva, hablando un poco de lo que tiene que ver con este ranking, el 2022 claramente no fue el año de River en cuanto a resultados, no pudo cosechar títulos locales ni tampoco internacionales. Estuvo lejos del rendimiento esperado durante buena parte de la pretemporada, más allá de algunos partidos esporádicos. Y lo que fue verdaderamente un bombazo fue quedarse sin el entrenador, sin Marcelo Gallardo, que llevó en 2 oportunidades a River a lo más alto de América. Sin embargo, a pesar de todos estos indicadores que darían en cuenta un balance negativo, el más grande sigue dominando el continente. En las últimas horas, Conmebol dio a conocer el ranking de clubes que establece cada fin de año para establecer, como dije, cuáles serán las cabezas de series de la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. Y como viene sucediendo en el último tiempo, el líder absoluto volvió a ser River, que encabeza la tabla por encima de los 2 poderosos equipos de Brasil, que son Palmeiras y Flamengo. Recién en el 4º lugar aparece Boca, que se bajó
de una posición en relación a lo que había sido el ranking 2021, porque Boca estaba tercero sobre Flamengo, que estaba cuarto. Son los únicos argentinos que aparecen en los primeros 8 y en principio serían los equipos de nuestro país que van a ser cabezas de serie en la próxima edición de la Copa Libertadores. Para la ubicación de los equipos participantes en la máxima competición internacional se tiene en cuenta sumatoria de 2 ítems: el coeficiente histórico y la performance en los últimos torneos organizados por la Conmebol. Justamente en este último aspecto es donde River sacó ventaja y sumó puntos que le permiten seguir siendo el mejor equipo del continente, algo que, como dije, le asegura ser cabeza de serie en la próxima Copa Libertadores. Recordemos que River, si bien es cierto que este año únicamente llegó a octavos de final, en las ediciones anteriores había alcanzado bastantes rondas finales. En 2021 cuartos de final, en 2020 llegó a semifinales, en 2019 fue subcampeón, en 2018 fue el campeón, en 2017 semifinales, en 2016 octavos de final y en 2015 fue el campeón. Teniendo en cuenta que se miden los últimos 10 años en competiciones de Copa Libertadores y también de Copa Sudamericana, en 2014 River fue campeón y en 2015 llegó a semifinales, el Millonario ha sido de los mejores equipos en los últimos 10 años y en cuanto al coeficiente histórico, obviamente tiene 4 Copas Libertadores. Y vamos ahora a hablar del mercado de pases, porque es cuestión de horas para que Nacho Fernández se convierta en refuerzo de River. Algunas fuentes dicen que ya se encuentra en Argentina, que el sábado viajó a nuestro país luego de que finalmente las dirigencias de River y Atlético Mineiro llegaron a un acuerdo para el traspaso del mediocampista. Sin embargo, hasta el viernes todavía seguía realizando la pretemporada con el elenco brasileño, por lo que no sé yo si efectivamente ya se encuentra en nuestro país, pero en caso de no estarlo, va a llegar en el transcurso de estas horas o a lo mucho en los próximos días. Va a ser antes de las fiestas porque va a pasar Navidad acá junto con el resto de su familia. Seguramente River trate de que firme su nuevo contrato antes de las fiestas o, en todo caso, antes de que el plantel viaje a los Estados Unidos a realizar la pretemporada en Miami, porque es idea del entrenador y también obviamente de la dirigencia que Nacho forme parte de toda la preparación que el plantel va a estar haciendo en Miami. ¿Cuántos le salió a River volver a incorporar a Nacho Fernández? La totalidad de la transferencia serían alrededor de $2.750.000. En principio serían $1.250.000 que River estaría cancelando de la deuda que todavía Atlético Mineiro le debe a River. Recordemos que el más grande de hecho fue a la FIFA a pedirle al ente que maneja el fútbol a nivel mundial que se exprese ante esta deuda importante que todavía tenía el Atlético Mineiro por la compra del propio jugador que se había realizado en enero del 2021, hace casi 2 años, y como necesita sí o sí Atlético Mineiro cancelar esto debido a que puede estar sujeto a una inhibición, es decir, a no poder incorporar jugadores en este mercado de pases, se vio obligado a aceptar lo que le proponía River. Además de eso, el más grande ofrecerá $1,5 millones más, es decir, sumado a esto más el $1.250.000 que le debe de la deuda, son los $2.750.000 de la moneda estadounidense que mencioné recién. Faltaba en los últimos días de la semana pasada definir cómo sería el pago según las cuotas, pero eran puntos mínimos a resolver porque en principio ambas dirigencias iban a llegar a un acuerdo sin ningún tipo de inconveniente. De hecho, lo que hizo que la negociación pudiera realizarse tan rápido es la presión que el propio jugador ejerció sobre el equipo brasileño. De hecho, le comunicó al nuevo entrenador, a Eduardo Chacho Coudet, que quería venir a jugar a la Argentina, y es por eso que en conferencia de prensa el flamante DT del Mineiro dijo prácticamente que no lo iba a tener en cuenta por este motivo, porque sabía que estaba próximo a volver a la Argentina. River claramente lo espera con los brazos abiertos y luego de lo que fue la llegada de Matías Craneviter, ahora va a tener a su segunda incorporación. Y para finalizar vamos a hablar de un hincha de River que ayer se coronó campeón del mundo. Quizás no tuvo su mejor partido en relación a los anteriores 6 compromisos que Nicolás Otamendi brindó en este Mundial de Qatar, pero a nosotros lo que nos compete es saber si existe alguna chance durante el transcurso del 2023 de que Nicolás Otamendi se convierta en refuerzo de River. Martín de Michelis, en la primera conferencia de prensa luego del inicio de la pretemporada, prácticamente le mandó un mensaje. Le dijo que se venga a retirar con la camiseta del club del cual es hincha. De Michelis y Otamendi compartieron plantel en la selección, por ejemplo en la Copa América del año 2015. Se conocen muy bien y obviamente el actual DT de River sabe
que el futbolista que se coronó ayer campeón del mundo es hincha fanático del Millonario, y sería un refuerzo que River necesita en caso de que pudiera venir ahora. Algo muy difícil, pero aún así me parece que se va a hacer un pequeño intento. El Millonario está en la búsqueda de un segundo zaguero. De hecho, 3 refuerzos pidió De Michelis para incorporar al plantel en este mercado de pases: un mediocampista central, ya vino Matías Craneviter, un mediocampista ofensivo, ese lugar sería ocupado por Nacho Fernández, y faltaría un defensor central. En principio De Michelis había pedido un zaguero zurdo debido a que Javier Pinola se retiró del fútbol profesional. Sin embargo, si es Nicolás Otamendi el refuerzo de jerarquía que viene para reforzar la saga central, más allá de ser derecho, obviamente De Michelis no va a rechazarlo de ninguna manera. Es un futbolista que puede jugar tanto como primer y como segundo central, y además tiene una jerarquía verdaderamente importante. River estaría incorporando a un campeón del mundo. Sin embargo, las posibilidades de que venga ahora en este mercado de pases son muy pocas. Su contrato con el Benfica de Portugal termina el 30 de junio del 2023, es decir, a mediados del año que viene, y recién en ese entonces podría estar decidiendo él mismo el futuro de su carrera. Tiene 35 años y seguramente quiera venir a la Argentina a jugar sus últimos años como futbolista profesional. Obviamente, para que River pueda incorporarlo, deberá esperar que acabe su contrato con el equipo portugués, o en definitiva que se vaya libre ahora, pero eso es muy poco probable teniendo en cuenta que el Benfica está a punto de disputar los octavos de final de la UEFA Champions League frente a Brujas de Bélgica y quiere volver a meterse entre los 8 mejores de Europa, tal como lo hizo en la edición pasada. Es por eso que, si bien todos los hinchas de River y seguramente el propio Otamendi también quieren verlo con la banda roja, habrá que esperar un poquito más para que esto suceda. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, primero hablando de la selección argentina, ahora es tiempo de disfrutar. Por suerte, acá en nuestro país todavía no hay fútbol, por lo que podemos los hinchas disfrutar un poco de lo que fue este ansiado triunfo de la selección después de 36 años. Hay muchos que no hemos visto al combinado nacional coronarse como campeón del mundo, y en esta nueva estrella que consiguió ayer en Qatar es algo verdaderamente emocionante. Y en cuanto a lo de River, seguramente en lo que respecta al armado del plantel tendremos un poco más de noticias luego de lo que va a ser el partido del jueves, porque ya nos metemos en un compromiso no oficial, está claro, va a ser un amistoso que River va a estar disputando este jueves 22 de diciembre frente a Unión La Calera de Chile en el estadio Da Pedrera en San Luis. Allí veremos por primera vez al equipo de Martín de Michelis, aunque claro, será un equipo bastante extraño porque va a utilizar a 11 futbolistas para los primeros 45 minutos y a otros 11 jugadores para el segundo tiempo, por lo que veremos seguramente 2 formaciones, pero por lo menos ya podremos tener una idea de cómo quiere de Michelis que jueguen sus equipos. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.